Alimentación, este, basada en plantas por ti. Entonces, a mí me llama mucho la atención y más porque varias personas de la comunidad trans y son personas ya sea veganas, vegetarianas, ovo-lacto-vegetarianas. Entonces, para mí fue como de, ok, sí o sí tengo que aprender sobre esto y tengo que estudiar esto, porque pues demanda lo amerita, ¿no? Y pues en general, vamos a empezar y muchas gracias. Voy a compartir pantalla. Ujú. Me dicen si se ve por fin. Listo, sí, se puede ver. Excelente. Pues voy a hablar sobre cómo es la alimentación basada en plantas cuando una persona trans ya lleva un tratamiento hormonal de asignación de género. Va. Ay, primero, para mí es importante dar un poco de contexto sobre la terminología. ¿Qué es cisgénero? Porque bueno, antes son palabras que voy a estar diciendo continuamente, entonces prefiero dar contexto en un inicio. Cisgénero es una persona que su identidad va acorde de su género con su sexo. Transgénero, pero persona que su identidad de género no va acorde con su sexo. Transexual, persona que su identidad de género no va acorde con su sexo y se somete a cirugías. Término que puede llegar a ser un poco clasista porque pues no todas las personas pueden pagar una cirugía y o un tratamiento hormonal. Entonces, la misma comunidad trans simplemente ha optado porque se utilice la palabra trans. Ok, TRH es tratamiento de reemplazo hormonal, aunque actualmente se utiliza THAG, que es tratamiento hormonal de afirmación de género, ya que un TRH puede ser un reemplazo hormonal de cualquier tipo, no necesariamente sexual. Eh, Persona trans en TRH o THAG es una persona que ya se somete a un reemplazo hormonal con la hormona sexual del género que se identifica. Este puede ser testosterona o estrógeno. Disforia de género es una sensación o incomodidad que podemos llegar a sentir las personas trans que tenemos una identidad distinta a nuestro sexo. ¿Va? Ok, el tratamiento hormonal de afirmación de género es un tratamiento donde nos sometemos a hormonas o bloqueos de hormonas. ¿Por qué? Porque en la adolescencia principalmente se pueden utilizar bloqueos y no meramente la testosterona o el estrógeno. ¿Va? No hay una edad como de tienes que tener 18 años cumplidos para poder utilizar testosterona o estrógeno. Esto lo tiene que valorar un profesional de las hormonas, que son los endocrinos. Y bueno, en el caso de las hormonas sexuales, son liposolubles. Esto quiere decir que pues se disuelven en grasa y pues como que cruzan la membrana y pues necesitan esta grasa para que hagan su funcionamiento adecuado. Una alimentación basada en plantas, pues se centra en el consumo de alimentos de origen vegetal, principalmente como frutas, verduras, granos integrales, legumbres, nueces, semillas. Esta dieta principalmente va a excluir a los alimentos de origen animal o los derivados. Una cosa es como ser una persona vegana a ser una persona vegetariana, porque aquí en el vegetarianismo sí se puede incluir un poco la parte de productos lácteos o huevos, incluso algunos el pescado, pero específicamente en la alimentación a base de plantas se evita el consumo de alimentos de origen animal y derivados. Y bueno, hay muchísimo mito y desinformación de cómo es una alimentación a base de plantas. Y esto no es igual a una mala distribución nutrimental o que tenga que ser altísima en carbohidratos y como automáticamente si pensamos en tengo que comer proteína, ¿en qué pensamos? En carne, automáticamente en un carne, pollo, pescado.
pero no, la realidad es que hay otras fuentes de proteína que no involucran animales y también alta en grasa. Se puede dar a entender de, no, pues es que tengo que comer de cierta manera y una alimentación vegana sí o sí tiene que ser alta en carbohidratos y grasas. O forzosamente tengo que comer sustitutos de carne. De estos me refiero más a los que ya venden en el supermercado, que el queso vegano, que el pollo vegano, hamburguesas veganas, muchísimas cosas de estas. Realmente yo como nutriólogo no suelo promoverlas mucho porque, porque unas son carísimas, de verdad son demasiado caras y creo que el aporte nutrimental es muy pobre y no es algo que yo fomente. Ya, está un micrófono abierto, creo. Este, entonces yo no promuevo el que la nutrición debe verse cara, porque tampoco es eso. Y también existe el mito de que si estamos en una alimentación a base de plantas, sí o sí me voy a tener que meter 1 millón de suplementos. Y la realidad es que depende, pero eso lo hablaremos un poquís más adelante. Y bueno, la distribución nutrimental, aquí yo me refiero tanto a macronutrimentos como micronutrimentos. Depende del individuo al 100%. Nadie va a tener el mismo requerimiento que yo ni que ustedes. Ustedes solo son los únicos que tienen ese requerimiento. Y aquí, no sé si estuvieron en la plática pasada algunos, pero igual comentaron que siempre se debe consultar a un nutriólogo, nutrióloga, nutriólogue que tenga el conocimiento acerca de alimentación basada en plantas. Porque de verdad, esto acaba de pasar. Estoy en un grupo de nutriólogos y me preocupó mucho la desinformación que hay acerca de este tipo de alimentación, de no puedes comer carbohidratos y tienes que comerte casi 2 kilos de tofu al día y puras nueces y nos mandaron, no, estaban como debatiendo si era lo correcto o no era lo correcto, y había muchísimas cosas que sí es como de, no puedo creer que estén ejerciendo. Entonces, yo siempre digo como, cuestionen con quién vayan, cuestionen todas las intervenciones, y también si su plan de alimentación le sale carísimo por la cantidad de suplementos que deben comprar. Uno, o es negocio para el Nutri, o dos, no sabe un carajo. Entonces siempre cuestionen eso y pues tienen todo el derecho de conocer si sabe o no. O sea, yo si fuera ustedes les preguntaría como de, oye, pero ¿realmente tienes experiencia? O puedes brindarme uno, o que se ponga a estudiar, o dos, que les refiera, que pues yo creo que si no tiene interés sobre conocer acerca de la alimentación a base de plantas, yo preferiría que me refirieran. Y bueno, aquí, ¿cuáles son los grupos de alimento que predominan en una dieta, perdón, alimentación a base de plantas? Es cereales y tubérculos, frutas y verduras, legumbres y grasas. Las legumbres también suelen ser como, conocidas como leguminosas. Y bueno, lo que predomina en esta alimentación puede ser la fibra dietética. ¿Por qué? Porque principalmente se consumen legumbres, leguminosas, y aquí son súper ricas en fibra, lo cual podríamos decir como de, uy, es súper positivo, pero sí y no. Depende de muchísimos factores. eh, el qué tanta fibra estemos consumiendo, porque si bien sí tenemos un requerimiento estimado de fibra al día, es posible que esta alimentación mal llevada nos lleve a superarlo por muchísimo. Pero bueno, cuando se lleva de una forma adecuada, ¿qué obtenemos a través de la fibra dietética? Este, bueno, aquí quiero hacer como un paréntesis. Puse como se busca obtener a través de los alimentos, porque también existe muchísima lugares donde suelen vender la fibra y de verdad la consumen como si fuera agüita de limón, lo cual está súper mal, porque esto tiene consecuencias
en los intestinos, en el colon, alteramos absolutamente todo por que creen que la fibra va a ayudar a perder peso. Y esto se puso muy de moda ahorita en la pandemia. Bueno, ahorita ya pasaron 5 años. En la pandemia con el Piñalim, la simifibra, por Yerimoa, por muchas cosas, ¿no? Que realmente, si nos hacemos conscientes, es un daño muy grave a largo plazo por algo que ni siquiera tiene un beneficio, solo es acelerar tu proceso digestivo y hacer popó. Y ya, no, y generarte una diarrea y deshidratación. Pero bueno, regresando a este tema, específicamente en las personas trans, este, quiero hacer mención qué beneficio tiene la fibra dietética cuando llevamos un tratamiento hormonal. Si bien nos volvemos los hombres trans que estamos en un tratamiento hormonal con testosterona, nos volvemos un poco más propensos, al igual que los hombres cisgénero, a desarrollar enfermedades cardiovasculares. Aquí no quiere decir que las mujeres cisgénero o las mujeres trans no tienen ese riesgo. Todos tenemos un riesgo, simplemente en unos casos es mayor y en otro menor. Pero bueno, nos ayuda a regular el tránsito intestinal, mejora la digestión, ayuda a controlar el peso. Aquí quiero hacer como un súper paréntesis. Ayuda a controlar el peso porque la fibra es saciante y por ende te hace sentir como esta saciedad en tu cuerpo y realmente sí te ayuda a no comer más. Y principalmente cuando tenemos una dieta baja en fibra, sentimos una sensación de querer comer más, porque no tenemos como este proceso de digestión adecuado. Ayuda a controlar los niveles de azúcar en la sangre. Esto porque, pues, digamos que el pico de glucosa, como por la cantidad de fibra, no se ve tan fuerte. Es normal, completamente normal tener picos de glucosa. Es completamente normal. Mejora la salud en los huesos y ayuda a reducir el riesgo de cierto tipo de cáncer. Entonces, como en resumen, para las personas trans, nos ayuda a mejorar nuestra salud cardiovascular de lo que somos propensos por un tratamiento hormonal que pues sí incrementa nuestros riesgos. Como hombres trans, al tener una baja de estrógeno, es como lo que sucede en la menopausia. Automáticamente en esta baja de estrógenos somos más propensos al desarrollo de enfermedades no transmisibles y enfermedades metabólicas. Y bueno, la proteína. Normalmente aquí es como fundamental para una persona, para cualquier persona, sea cis, sea trans, tenga tratamiento hormonal o no tenga tratamiento perdón, hormonal, es indispensable porque es un macronutrimento que necesitamos. Sin embargo, hay mucha desinformación en que no se puede llegar a un requerimiento de proteína si llevo este tipo de alimentación. O que necesito sí o sí suplementarme y pues sabemos que las proteínas que están hechas con proteína vegetal suelen ser un poco más caras. E incluso hay unas personas que a mí me han dicho, la verdad no me gusta, sabe bastante fea. Siento que estoy comiendo pasto. Eso han sido cosas que me están diciendo. Personalmente nunca he probado una proteína de este tipo, entonces yo no voy a opinar sobre el sabor, pero pues existen como estos mitos de que sí o sí se debe consumir. Y bueno, también sé que cuando una persona se introduce a la alimentación en base de plantas, puede ser un poco riesgosa si no tienen los conocimientos. ¿Por qué? Porque justo principalmente es como de, no, pues necesito meter muchos frijoles, muchos garbanzos, arroz y frijoles para hacer, una comida más completa, etcétera. Y se bombardean de carbohidratos, y no quiero decir que los carbohidratos son malos, pero se quedan deficientes de los otros macronutrientes. Y esto sí tiene consecuencias en una pérdida de masa muscular. Y por ejemplo, en el caso de las mujeres trans que se someten a un tratamiento hormonal con estrógeno, es normal una pérdida de masa muscular. Sin embargo, si nosotros no nutrimos al músculo con proteína, esta baja va a ser mucho más agresiva y mucho más notoria. Entonces sí o sí es algo que debemos cuidar
mucho. Y pues en el caso de los que llevamos un tratamiento con testosterona, nos es mucho más sencillo la ganancia de masa muscular, pero no quiere decir que el que no consumamos la cantidad adecuada de proteína que necesita nuestro cuerpo va a hacer que no perdamos masa muscular por el simple hecho de que nos sometemos a un tratamiento con testosterona. Y también, es uno de los macronutrientes más saciantes por lo que nos vamos a sentir más llenos durante el día. Y lo ideal y como regla general, pero aquí hago entre comillas porque no podemos decir que para todos es el mismo requerimiento, ¿no? Pero como general, tratar de incluir entre 30 a 40 gramos de proteína por tiempo de comida. Pero ojo, cada persona tiene su requerimiento. Esto solo es como algo súper general. Y bueno, aquí es donde más me gusta porque no sé si vieron que al inicio puse que las hormonas sexuales eran liposolubles. Entonces, una de las cosas más importantes en ese tipo de alimentación son las grasas. Bueno, en cualquier tipo de alimentación, aunque sea omnívora, ¿no? Y también muchas personas las satanizan porque es como grasa igual a voy a aumentar grasa en mi cuerpo, lo cual no funciona así. O están estos extremos, los keto lovers, que solo se alimentan de grasas. También eso está mal. Por eso tenemos que tener un equilibrio macronutrimental y micronutrimentalmente hablando. Y pues buscamos siempre que se obtenga, no sé si vieron que todo estaba en todas mis diapositivas, puse que se busca obtener a través de la alimentación, porque entre menos consumamos fuera de mi alimentación, mejor. Y bueno, en este caso, en las grasas es una forma de fuente de energía para nuestro cuerpo. También tenemos vitaminas, al igual que las hormonas liposolubles. Es decir, que para que funcionen de forma adecuada, necesitamos obtener estas grasas a través de la dieta. Y entre estas vitaminas es la A, la D, la E y la K. También existe la regulación de la temperatura corporal, producción de hormonas. En este caso, incluso una mujer cisgénero o cualquier persona con útero que no tenga una buena dieta y una buena cantidad de grasas puede dejar de menstruar porque no tiene una regulación adecuada de hormonas. También la función cerebral, sistema inmunológico regula el apetito también. Pero aquí sí quiero hacer mucho énfasis que existen varios tipos de grasas. Están las grasas saturadas, grasas trans, grasas mono y poliinsaturadas, incluso grasas cis, etcétera. Y aquí, gracias, hormonas. También aquí yo hago mucho énfasis cuando hablo con mis pacientes de que no es como que por consumir grasa van a tener mejores resultados por las hormonas, ¿no? Porque obviamente como personas trans que nos sometemos a estos tratamientos, pues buscamos resultados, ¿no? O sea, buscamos, no sé, que me cambie la voz, tener más barba, aumento de masa muscular, una apariencia más femenina, una apariencia más masculina. Y no quiere decir que por consumir muchísima grasa va a tener un mejor efecto. Sin embargo, la grasa es fundamental para el funcionamiento adecuado de la hormona en mi cuerpo. Y también, yo quiero decir, muchas de las cosas que estoy diciendo han sido como desde experiencias con mis pacientes que no conocen e ignoran como el tema de la nutrición, pero lo que a mí sí me enoja muchísimo es cuando estas recomendaciones de quita las grasas, quita el pan, quita la tortilla, quita todo, vienen directamente de profesionales de la salud, ¿no? Y específicamente médiques. ¿Por qué? Porque es como de, no sabes nada de nutrición, no opines. Porque pues al final sí me dicen como, me han llegado personas que se les cae el cabello, que se les quiebran las uñas, que dejan de menstruar porque no tienen una nutrición adecuada, porque un médico o médica les da una recomendación de, no, ya, deja de comer. No puedes comer grasa y es como de, oye, pero es que mi alimentación es de este tipo. Y desde la ignorancia los hacen sentir mal de, no, es que no puedes llevar este tipo de alimentación porque no es natural, porque no es lo que necesitamos, porque incluso una vez me dijeron como de antes comíamos
mamuts, antes comíamos la carne cruda. ¿Qué nos pasaba? Nada. Y ahorita ya, y es como súper invalidante y es súper agresivo el que un profesional de la salud te diga esas cosas cuando puedo o no puedo estar de acuerdo con el tipo de alimentación que lleve. Pero ¿qué tal si es lo único que puedes comer porque es lo que te da paz comer? ¿Qué tal si es tu cultura, tu vida, así creciste, es lo único a lo que tú tienes acceso, es lo único que te da seguridad alimentaria y yo como persona ignorante te juzgo y dejas de comer por mi culpa porque no puedes comer absolutamente nada más? Entonces también esto es como un enojo que acabo de expresar porque sí, sí es bastante común cuando los médicos hacen eso. Y digo, también fue una experiencia personal con alguna endocrinóloga de por ahí. Y bueno, otra de las cosas, es necesaria la suplementación en este tipo de alimento. Han llegado conmigo varios pacientes que me dicen como de, oye, es que, ¿por qué no me estás diciendo como de los suplementos? Y yo de, pues es que no son necesarios. Y muchas veces he llegado a sentir que piensan que no sabemos las personas que no mandamos cosas a lo güey, porque un nutriólogo que le cobra 1,500 pesos más otros 3,000 pesos de suplementos, automáticamente sabe más porque les da como pastillitas, polvos para bajar de peso, ¿no? Pero es como de, ¿por qué darte algo que podemos obtener a través de la alimentación? Entonces, ¿es necesaria la suplementación? Bueno, depende. En la nutrición absolutamente todo depende y es un chiste muy común entre nutris como el depende. Porque ¿de qué depende de la persona prácticamente? Si la persona no puede terminar su requerimiento de proteína a través de la alimentación, pues por supuesto que lo ideal va a ser brindarle esta proteína, el suplemento de proteína. O si no estoy llegando a un requerimiento de un micronutrimento o tengo deficiencia de específicas de nutrimentos, pero esto sí, yo sí digo, yo no puedo mandar suplementos nada más porque se me ocurrió. Yo personalmente sí me gusta que laboratorios lo respalden. O sea, es como de, tienes deficiencia de esto, tienes estas características. Digo, sí hay cosas que se pueden ver con una exploración física, pero principalmente es asegurarnos de que lo necesitas. Porque en dado caso, si yo no soy capaz de brindarte un plan de alimentación con los nutrimentos necesarios para ti, pues para mí es como de, pues, ¿qué estoy haciendo? O sea, mejor me dedico a otra cosa si voy a hacer que gastes de más y voy a hacer que nada más te la vivas de pastillas, lo cual para mí es insostenible. Y siempre, siempre, siempre les pregunto a mis pacientes como de, oye, la alimentación que llevas ahorita es con la que podrías vivir el resto de tus días. Si tu respuesta automáticamente es no, y esto incluye los suplementos que tomas, definitivamente no estamos en el lugar correcto. Entonces aquí yo hago que se cuestionen mucho eso como de, bueno, qué bueno que saliste de ahí porque ahora estás conmigo, pero sí hay que cuestionar esto y normalmente son dudas que yo sí resuelvo, que le generaron otros médicos. Y bueno, aquí está mucho el que también en redes sociales, ¿no? O sea, TikTok, Instagram, de que sí o sí una persona que su alimentación es a base de plantas necesita suplementación, principalmente la B12, ¿no? Es como, quizá, pero pues se debe evaluar, se debe conocer cualquier tipo de suplemento, si vitamina D, si zinc, si lo que sea, incluyendo el- las estas gomitas que venden como para niños, ¿no? De por qué de verdad un niño que está buscando nutrirse de 1,000,000,000 de cosas necesita unas gomitas que venden en el supermercado, ¿no? Y así cualquier cosa, la verdad, casi nadie las necesita, pero específicamente en esta alimentación se debe valorar y no desde una desinformación o desde lo vi en un TikTok o lo vi en Google o mi otro amigo que también es vegano toma tanto de vitamina B12 o complejo B2 o complejo B, perdón. Siempre, siempre, siempre se debe cuestionar. Y sí,
Sí hay mucha información al respecto, pero pues si tienen la posibilidad, pues siempre ir con un profesional. Y bueno, estuvo un poco rápida. Bueno, eso sentí yo, entonces ya terminé. Pero tienen preguntas, dudas, algo que me quieran decir. Muchas gracias, Alex. La verdad es que estuvo súper interesante. Hay muchas cosas que obviamente pues desconocemos y que creo que aclaró bastante la presentación. Si tienen dudas, las pueden dejar en el chat y las vamos leyendo o igual pueden abrir el micrófono, levantar la manita y abrir el micrófono para preguntar lo que necesiten preguntar. Y también me gustaría que nos compartieras dónde las consultas, dónde te pueden encontrar, porque como esto también se va, digo, para las personas que obviamente están aquí en vivo, pero también como se va a quedar grabado, para que sepan pues dónde te pueden consultar. Hoy se me pasó a poner aquí las redes sociales, pero aquí están. Sí estoy compartiendo, ¿verdad? Sí, sí, Ok, sí me dedico yo a la consulta privada. Estoy en Ciudad de México, ahorita estoy en el World Trade Center. También me dedico en consulta en línea. Ahí puede ser en cualquier estado, país. Y pues lo que necesiten, igual si llegan a tener dudas en general, está bien. Y también mi enfoque principalmente sí es hacia personas trans, pero también personas con útero, tanto personas no binarias con útero como mujeres, porque me encanta la salud hormonal, porque las hormonas son un mundo. Hay una hormona alterada, se altera absolutamente todo, ¿no? Entonces también justo estoy estudiando un máster en salud hormonal femenina y pues me encanta también, soy educador en diabetes, me encantan las enfermedades metabólicas, entonces cualquier cosa de eso, sí. Y pues también ahorita en trastornos de la conducta alimentaria, porque tristemente estamos en un país donde muchas personas son susceptibles a desarrollarlas y más a mí sí me preocupa mucho en el mundo de la alimentación eh, a base de plantas, porque muchos se introducen a este mundo desde un trastorno de la conducta alimentaria como para eliminar justificadamente alimentos, ¿no? Entonces, no está peleado, por supuesto, una dieta adecuada con la alimentación a base de plantas, ¿no? Pero simplemente hay que conocer desde dónde se están eliminando estos alimentos, ¿no? Entonces, también me encantan los trastornos de la conducta. Ujú. sí, Y totalmente. Yo también he observado eso, y sobre todo también que en el tema de es complicado, obviamente, este tema y el abordaje, pero muchas veces he tenido pacientes que viven o ya han vivido tiempo con un trastorno de la conducta alimentaria, pero también ya tienen tiempo llevando una dieta basada en plantas y justo en el tratamiento lo que quieren es que vuelvan a comer alimentos, más bien que vuelvan a comer animales, pero genuinamente por ética no quieren, ¿no? O sea, no es por la parte tanto de restricción, entonces es una delgada línea justo entre, a ver, qué tanto sí es restricción, pero qué tanto es la parte ética y si es un abordaje muy específico. Igual yo, digo, yo no, yo, a mí me encanta también la parte hormonal, hormonal femenina sobre todo, pero la parte de los trastornos de la conducta alimentaria, aunque es un tema súper interesante, yo no tengo el expertise, entonces todo lo que es clínica, ya temas clínicos muy específicos o temas de trastorno de la conducta alimentaria, siempre los refiero justo por la parte de la ética profesional, ¿no? Entonces, muy bueno saber el expertise de todas de todas las personas que están por acá compartiendo la información, pues para poder tener también referencia. ¿Vale? Entonces, pues muchísimas gracias por la plática, la verdad es que estuvo súper interesante y pues muchísimas gracias por aceptar estar por acá. gracias a ti por la invitación y pues cuando quieras. Muchas gracias, pues muchas gracias
a todas las personas que están por acá y nos vemos a las 5 entonces en la siguiente plática, que es cómo involucrar a toda la familia en esa transición hacia una dieta basada en plantas, ¿vale? Nos vemos, gracias. Bye. Bye.